creo que el Apolo 11, algo así, subió a la luna por primera vez. Y dice que se bajó el astronauta en la luna con su escafandra y todo, y comenzó a ver alrededor y dijo, bueno, estoy en la luna y sigo enlunado. No, estoy en la luna y no veo a Dios. Bien. Él creía que ver a Dios lo iba a ver en la persona de Dios y en todo. No sabiendo él, porque no tenía los ojos y no se podía profundizar en las aguas del Espíritu para ver lo que Dios es y las maravillas de Dios y los misterios de Dios. Por esa razón es necesario sumergirse en sus aguas del Espíritu para disfrutar de Dios. Posiblemente haya gente, y creo que sí la hay, ojalá que usted no sea uno de ellos, de los que entran al Evangelio y encuentran un Evangelio, hermano, de aburrimiento, un Evangelio de sociedad, un Evangelio, hermano, que no tiene ninguna esperanza, ningún colorido. Pero el Evangelio que Dios dio es un Evangelio de esplendor, es un Evangelio de vida, es un Evangelio de colorido, de hermosura. Pero para ver, hermano, ese esplendor, ese colorido, esa hermosura de ese Evangelio, hay que meterse dentro del Evangelio. Si usted mira en la Biblia, el tabernáculo en el desierto, por fuera era feo. En otras palabras, no era atractivo. Cualquiera podía decir, bueno, esa es una champa, esa es una casita mal hecha, de repente, toda deformada, aunque no estaba deformada, era con medidas. Pero no tenía ningún atractivo como para decir qué hermosa era. Pero entrando, hermano, en ella se podía ver el esplendor, se podía ver, hermano, el color, se podía ver, hermano, la hermosura que tenía por dentro. Por eso el Evangelio es para disfrutarlo, pero lo disfrutamos los que nos sumergimos en las aguas del Espíritu. El disfrutar a Dios no es verlo de una manera superficial. A Dios no se le puede ver de una manera superficial y enamorarse de Él, porque lo primero que vamos a ver es un Dios severo, un Dios, hermano, de leyes. Por eso cuando al Señor les dijo a la gente, el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno de mí, ellos dijeron, dura es esta tu palabra, ¿quién podrá resistirla? Pero es que el asunto es que para poder estar en el Evangelio y disfrutar de este Evangelio hay que meterse dentro. Adentro del Evangelio hay cosas hermosas, como cuando está el buzo dentro de las aguas. ¿A qué le puedo decir? A unos, ¿qué? 200 metros bajo, hermano, bajo los niveles del agua, bajo la superficie. Hay cosas hermosas. Cuando usted va a las islas de la bahía, hay un tiempo de un tour, hermano, donde se puede bucear. Es lógico, tiene que tener una preparación, cómo manejar el oxígeno, cómo manejar todo lo que va a manejar, y lo profundizan a una altura donde usted puede disfrutar los corales, las plantaciones de corales, los peces y todo dentro de las aguas. Y eso es hermoso. Eso no se mira en la calle, no se mira en cualquier lugar, solamente se mira en los profundos del mar. Por eso las cosas hermosas de Dios no se miran en cualquier lugar, se miran cuando nos profundizamos en las aguas de Dios. Amén. Ahí se miran las cosas del Señor y ahí se disfrutan. Ahí hay que verlas, pero no hay que verlas de una manera superficial, sino que hay que internarse en sus misterios. Los misterios de Dios son para ser revelados. Los secretos no se revelan. Usted le confía en un secreto, no es para revelarlo, pero si le confía en un misterio, sí lo puede revelar, porque los secretos son privados.
Dios tiene secretos para Él, pero los misterios son para todos los que buscamos al Señor, son revelables. Y por eso, hermano, que el apóstol Pablo, porque miramos allí, hermano, al apóstol Pablo, como otros hombres de Dios, disfrutando de este evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo y otros hombres de Dios en la Biblia disfrutaron este evangelio? Porque se sumergieron en las aguas del Señor. No se puede disfrutar del evangelio del Señor si no nos sumergimos en él. Sería, hermano, una religiosidad navegar en el evangelio superficialmente, porque superficialmente se mira todo lo que está en la tierra, pero si los internamos, los sumergimos en el evangelio, no miramos las cosas que están en la tierra, miramos las cosas que están en el océano de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces el apóstol Pablo, como otros hombres, disfrutaron del evangelio. Yo miro al apóstol Pablo disfrutando un evangelio que él dijo: yo no me avergüenzo de este evangelio porque es potencia de Dios. Yo no me avergüenzo de este evangelio porque entre más me meto a este evangelio, más cosas nuevas aprendo. Amén. El apóstol Pablo fue un hombre, hermano, que comenzó a disfrutar de este evangelio y a ver los misterios que había en este evangelio. Fíjense que el apóstol Pablo dice en cierta ocasión, dice: yo conozco un hombre, oiga, hasta dónde llegan los misterios de Dios revelados a los que se sumergen en las aguas del Espíritu de Dios. Que el apóstol Pablo tuvo esa experiencia, dijo: yo conozco un hombre, fue tan humilde que no dijo yo, sino que conozco un hombre que fue al tercer cielo. Oiga, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero sí sé que fue al tercer cielo. Hermano, ¿a qué fue al tercer cielo? A ver los misterios de Dios. Ese es el evangelio. Hermano, eso es el disfrutar a Dios. Disfrutar a Dios no es vivir una vida apagada, una vida atemorizada, no es tener una vida, hermano, religiosamente, sino disfrutar de Dios es sonreír a Dios, gozarse, viendo las maravillas del Señor. Por eso el apóstol Pablo disfruta de eso. Todo aquel que disfruta al Señor, hermano, disfruta de su presencia. La presencia del Señor es lo mejor que puede uno tener. La presencia del Señor, porque todo el que busca del Señor, hermano, todo aquel que busca, porque buscar del Señor es profundizarse en las aguas del Espíritu. Buscar del Señor en oración, buscar del Señor en la palabra, buscar del Señor en la iglesia, buscar del Señor a donde quiera que uno vaya, buscar del Señor y profundizarse es disfrutar del Señor. Y no hay cosa mejor que disfrutar del Señor. ¿Por qué? Porque el disfrutar del Señor trae placer, trae reposo, trae descanso, hermano. Mire, los discípulos los llevó el Señor al monte de la transfiguración, y dice que se transfiguró delante de ellos y apareció Moisés y Elías con Jesús en el monte de la transfiguración, y ellos estaban viendo ese misterio hermoso y dijeron: no nos vayamos de aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, y quedémonos aquí. ¿Por qué razón? Porque ¿quién va a querer abandonar la presencia del Señor? Hermano, el cristiano o la persona que llega a probar de este evangelio del Señor, no lo arranca nadie de este evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿quién me separará a mí? Oiga, ¿quién me separará? Si es que el apóstol Pablo tuvo el privilegio, hermano, de disfrutar en plenitud del evangelio del Señor. Tuvo el privilegio de disfrutar a Cristo en plenitud. Y dijo: ¿quién me separará del amor de Dios? Hambre, tribulación, angustia, desesperación, cualquier cosa, escasez, nadie me podrá separar de este amor a Dios. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo se había puesto su escafandra y se había lanzado
de cabeza, hermano, a las aguas del Espíritu de Dios. Amén. Usted se ha lanzado de cabeza a las aguas del Espíritu de Dios. Si no lo ha hecho, hágalo, porque, hermano, este evangelio, estos misterios que están en Dios, que son revelables para el pueblo de Dios, hermano, se pueden obtener, se pueden disfrutar solamente profundizándose. De otra manera no se puede. De otra manera, hermano, el evangelio no es un evangelio de esplendor para un creyente. Hay creyentes muy aburridos, pero el aburrimiento es porque no disfrutan del evangelio, y el no disfrutar del evangelio es porque no han profundizado en las aguas del Espíritu. ¿Estamos entendiendo eso? Pero aquí no hay aburridos, ¿verdad? Levanten la mano. No hay ahora levanten la mano los alegres, los que están disfrutando a Cristo. Amén. Dígale: Señor, yo te estoy disfrutando. Dígalo duro, hermano: yo te estoy disfrutando, mi Señor. Y entre más, hermano, porque entre más ahí se profundiza, más cosas se revela el Señor. Entre más se mete con el Señor una persona, más cosas se revelan. Más cosas se abren, más cosas. Cada día se abren cosas nuevas. Cada día se abren cosas nuevas. Cada día, hermano, Dios está revelando cosas, misterios nuevos. Cada día. Pero esos misterios se pueden visualizar, se pueden ver los coloridos, se pueden ver, hermanos, sus hermosuras, solamente profundizándose en el Señor. Yo nadando, ¿cómo le llaman ahí? Braceado por sobre las aguas, ¿verdad? No, bajo de agua, en el Señor. Fíjese que Job fue un hombre, hermano, que disfrutó del Señor hasta que sus ojos, oiga, pudieron verle. Mientras Job no podía ver al Señor con sus ojos, aunque tuviese riquezas, aunque tuviese comodidad, aunque tuviese respeto por la gente, porque así dice la Biblia, que Job era un hombre muy respetado por los vecinos, por la ciudad, era muy respetado. Dice que cuando pasaba Job, los nobles se quitaban el sombrero y le rendían a él, se inclinaban delante de él, porque Job iba pasando. Pero Job, aunque tenía a Dios, no estaba disfrutando a Dios. Hay gente que aunque tenga a Dios, no disfruta a Dios, porque no le gusta profundizarse. Dentro de Dios están los misterios. Dentro de Dios están las hermosuras. Dentro de Dios está el colorido del evangelio. Dentro de Dios, hermano, está la vida de Dios. Dentro de Dios, dentro del Señor está la vida de nosotros. Y Job estaba superficialmente, Job, hermano, estaba emocionado, entretenido en la reverencia que le daban los hombres. Job estaba entretenido en que sus hijos, hermano, aunque no buscaban del Señor, sino que hacían sus propias parrandas, pero estaba entretenido en ello. Pero Dios quería meterlo a las profundidades para que conociese verdaderamente a Dios. Que eso es lo que Dios desea para la vida de un creyente. Que le conozca de veras. ¿Entiende? Que conozca a Dios, que conozca las maravillas de los misterios de Dios. Que no se deje engañar por lo que le dicen, por lo que otro cuenta, que no se conforme con lo que otro dice del Señor, sino que Él tenga sus propias experiencias, que Él diga: sí, yo estuve ahí. Me imagino que Pablo de repente podía hallar, hermano, o oír a alguien decir: mira, hermano, fíjese que yo fui al cielo. Y le decía a Pablo: sí, yo estuve también allí.
Como quien dice, no me vengas con cuentos, no me vayas a mentir, porque yo estuve ahí, yo sé cómo es el color, yo sé cómo es el ambiente, yo sé cómo es el aroma, yo sé todo. Por eso es importante profundizarse en las aguas del Espíritu para disfrutar los misterios de Dios. Y cuando se disfrutan los misterios de Dios, ¿quién lo puede engañar? ¿Quién le puede decir, hermano, que Dios no existe si lo está disfrutando en su vida? ¿Entiende eso? Solamente el que no disfruta a Dios en su vida, lo pueden engañar con cualquier Dios, con cualquier Señor. Pero Job estaba allí, hermano, y usted sabe lo que le sucedió a Job. Dice que le vino una enfermedad y hasta los hijos y todo, hermano, si la mujer no se la quitaron porque no se podía quitarla. Pero le quitaron los hijos y todo. Pero llegó el tiempo en que Job, hermano, disfrutó a Dios, oiga bien, lo disfrutó nuevamente, porque él, cuando pasó todo, dijo él, antes de oídas te había oído. O sea, había escuchado que Dios era bueno, que Dios existía. Había escuchado, hermano, de esto y de lo otro, pero nunca había disfrutado a Dios con su vista. Disfrutar a Dios con la vista es mejor que oír lo que Dios hace. No se conforme usted con oír solamente, aunque por la fe viene por el oír, pero hay que ver para disfrutar. Yo puedo oír información de una ciudad bonita, pero si la miro, yo disfruto el colorido, el mover, todo lo que hay, lo disfruto de él. Pues lo mismo es en el Señor. Entonces Job dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermano, los ciegos no disfrutan de las bellezas que nosotros podemos disfrutar con estos ojos, ¿no? ¿Verdad que sí? El ciego solo oye, pero no sabe qué color tiene el sol. No sabe qué color tiene el cielo, no sabe qué color tienen las cosas, no sabe de qué color son las plantas, no sabe nada. Pero cuando se le recobra la vista, cuando Dios en su misericordia recobra la vista, comienza a ver los coloridos. Y ya no lo pueden engañar porque Él está viendo. Y no solamente viendo, sino disfrutando de lo que ve. Por eso el Señor hay que verlo. Pero para verlo en sus misterios hay que meterse en el océano de Dios. Mientras se navegue superficialmente en el Evangelio, no se disfrutará este Evangelio. Al contrario, puede ser atacado y desviado del verdadero Evangelio. Entonces Job, después que le pasó todo eso, expresó esas frases: yo ahora te veo. Y comenzó a disfrutar de Dios, hermano. Mire, el disfrute de Dios, o sea, de Job, ya no era como antes. Porque antes los hijos que tenían le daban dolor de cabeza. Así dice la Biblia, que Job ayunaba y hacía, hermano, ofrendas al Señor por sus hijos todos los días. Porque los hijos eran unos hijos depravados. Los hijos de Job solo pasaban en fiestas. Y Job pasaba clamando: ay, Señor, por mis hijos. Hacía ofrendas al Señor por mis hijos, porque puede hacer que mis hijos hayan pecado, Señor. Era un dolor de cabeza para Job. Pero viene el Señor y le abre los ojos y se mete en las profundidades de Dios. Y Dios le da buenos hijos. Oiga,
Dice la Biblia que los hijos que Dios tuvo o que Job tuvo después fueron hijos excelentes. Los primeros se los quitaron. Ojalá que no le vayan a quitar los hijos a nosotros, ¿verdad? Sino que los cambie el Señor. Pero a Job se los quitaron. En un solo día le arrancó los 3 hijos. Porque Job no estaba disfrutando de Dios y Dios quiere que lo disfrutara. Hermano, Dios lo ha traído a usted para que lo disfrute a Él. Pero si hay algo que le está estorbando a su vida, Dios se la va a quitar. Ah, quítame la suegra, Señor. No. Sí, porque el propósito de Dios es revelar sus misterios. Y los misterios, hermano, de Dios se revelan cuando la persona comienza a ver los secretos, los misterios de Dios. Entonces, el disfrute a través de sus nuevos hijos. Job comenzó a disfrutar sus nuevos hijos. Y disfrutó todo lo que Dios le dio después. Dice la Biblia que Dios le dio en cantidad, hermano, de camellos, le dio bastantes bienes. Y todo lo disfrutaba. ¿Sabe por qué? Porque Job ya no oía, sino que miraba. Ya disfrutaba al Señor. La Biblia nos habla de otro hombre, Juan. Juan fue un hombre, hermano, que comenzó como discípulo del Señor. Pero dice la Biblia, ¿entiende?, que un día Juan estaba en la isla de Patmos. Y dice la Biblia que allí Juan, hermano, aunque estaba como preso político, como desterrado o hermano, exiliado allí, pero dice que en Patmos estaba disfrutando a Dios. ¿Disfrutando por qué? Porque Dios se le estaba revelando. Y mire, hermano, un hombre pescador como Juan, revelarle el Señor un libro como el Apocalipsis, es disfrutar, es profundizarse. Ahí estaba Juan, y dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, del libro de Apocalipsis, dice lo que dice ahí, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano. Mire, está hablando él, porque él estaba en la isla de Patmos, pero estaba disfrutando lo que Dios le mostró. Y no le mostró, hermano, nada de la tierra. Por eso, el que se mete con Dios, el que se mete a las aguas, al océano del Señor, Dios no le muestra cosas terrenales. No le muestra si le están pagando mal, no le muestran si esto o lo otro. Dios le muestra cosas celestiales. Óigame bien esto. A Juan no le mostraron cosas terrenales, le mostraron cosas celestiales, cosas espirituales que iban a acontecer en la tierra. Y dice Juan allí: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Mire cómo estaba Juan. No estaba en una hamaca, ¿verdad? Los que van a las islas de la bahía van a los mejores hoteles, a una hamaca, a pasear, a vacacionar. Pero Juan no fue a vacacionar a la isla de Patmos. Fue, hermano, porque Dios iba a revelarle misterios. Y comenzó Juan allí. Pero mire cómo estaba Juan, verso 10. Yo estaba en la carne. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Yo estaba, ¿qué? En el espíritu.
en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: ¿quiere que Dios le hable? ¿Quiere disfrutar de los misterios de Dios? Métase en el río de Dios, métase en el Espíritu de Dios. Hay gente que quiere que Dios le hable, pero no busca. Quien le va a hablar es el otro. Sí. Ay, háblame, Señor, háblame, Señor. Pero no se profundiza. Hay que meterse. Y dice: yo estaba en el Espíritu. Pero el verso 11, oí una voz que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin. Recuerde que el apóstol Juan es el que habla del Alfa y el Omega, que habla, hermano, de esa revelación que es desde el principio hasta el fin. Y muchos le tienen miedo al Apocalipsis. Muchos no entran al Apocalipsis porque no pueden, hermano, visualizarlo. Y es que el Apocalipsis es para visualizarlo, porque es un libro, hermano, no de secretos, sino de misterios, pero los misterios son revelados. Por eso, de hecho, hermano, Apocalipsis quiere decir revelación. Y eso significa Apocalipsis, revelación. Pero la revelación del Apocalipsis que Dios le dio, hermano, a Juan tenía que estar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir en eso? Que tenía que estar sumergido en el agua del Espíritu de Dios para ver las cosas que no se pueden ver con cualquier ojo natural. Por eso el verso que leímos: cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, son las que Dios tiene preparadas para los que le buscan, para los que le aman, para los suyos. Pero las cosas que Dios tiene preparadas para los suyos se pueden oír y ver bajo del agua del Espíritu. Profundizándose en las aguas del Espíritu, se mirarán cosas hermosas, se miran cosas gloriosas, hermano, que uno queda extasiado. Uno dice: estas cosas no se encuentran en la farmacia, estas cosas no se encuentran en el parque, estas cosas no se encuentran en la televisión, estas cosas no se encuentran en la radio, estas cosas se encuentran en el océano del Espíritu de Dios. Ahí se encuentra. Entonces Juan comienza a hablar y oír la voz de Dios que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro. Ahí sí. Escríbelas para que a otros tengan el privilegio de leerlas. Pero para interpretarlas se necesita meterse en el espíritu en el que Juan estaba. Dígame, ¿a quién otro le han mostrado otro Apocalipsis como el que le mostraron a Juan? A nadie. En la Biblia solo hay un libro que se llama Apocalipsis, ¿sí o no? No se ha levantado otra revelación, otro libro que se diga Apocalipsis 2. Porque a Juan se lo revelaron y Juan comenzó a ver cosas hermosas, hermano, cosas que de repente él no entendía, pero estaba viéndolas, estaba admirándolas en vivo y de todo color de repente, aunque fue una visión esta. Pero dice allí, mire, verso 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué otra cosa dice ahí? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa
llegaba, hasta los pies, y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza, su cabello era blanco como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con todo su esplendor. Y comienza Juan, hermano. Mire, cuando un hombre, cuando un creyente se profundiza en las cosas del Señor, lo primero que mira es a su Salvador. Lo primero que mira es al Señor ahí. Porque quien va a revelar las cosas es el Señor por medio del Espíritu Santo. Y luego Juan comenzó, hermano, a ver todo lo que el Señor le estaba revelando, comenzó a verlo en detalle todo y comenzó a escribir. Por eso no se puede disfrutar de los misterios de Dios si no los metemos con nuestra escafandra. Porque la entrega y la disposición hará, hermano, que la vida de una persona disfrute las cosas de Dios. La entrega y la disposición de un hombre, de una mujer, va a hacer que este hombre y esta mujer disfrute de las cosas que Dios tiene en misterios y que solamente son reveladas para los que se meten con Dios. De otra manera no se puede disfrutar de este evangelio. De otra manera el evangelio sería, hermano, una religión. La vida en Cristo sería una vida común. Todo le sentiría sabor a cartón. Simple. Pero la vida en Cristo, en las profundidades, tienen otro funcionar, otro estilo. El creyente que quiere disfrutar de los misterios de Dios tiene que buscar, ahondar, ponerse su escafandra. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, en su misericordia, oiga, nos ha llamado. ¿Cuántos se sienten llamados del Señor? Nos ha llamado, nos ha redimido. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que el Señor lo llamó a usted y lo redimió? Para que disfrutara sus misterios. Hermano, no hay nadie, por muy inteligente que sea sobre la tierra, tan conocedor de las cosas profundas de Dios que aquellos que se meten con Dios. ¿Entiendes? Puede tener muchos títulos, puede tener mucha elocuencia, puede ser muy inteligente. ¿Cuál será el hombre más inteligente de la tierra hasta hoy? Todos esos científicos, hermanos, qué cerebros de esos hombres. Pero no, a ellos no se les ha revelado los misterios de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos no fueron llamados para eso. Mire, el Señor llamó a gente, hermano, de bajos niveles intelectuales. Llamó a Pedro, a Juan. Llamó a hombres pescadores. ¿Para qué llamó a esos hombres pescadores? Para revelarle los misterios del reino de los cielos. Ahora, ¿para qué cree usted que el Señor lo llamó a usted? ¿Ah? Para revelarle los misterios del reino de los cielos, para que disfrutara de los misterios del reino de los cielos, para que disfrutara, hermano, de las cosas que el hombre natural no puede disfrutar, para que usted y yo disfrutáramos de las cosas que el hombre
no puede ver con los simples ojos naturales, sino, hermano, hay que meterse en el océano de Dios, en el agua de Dios, para poderlas ver, para poder visualizar lo que Dios tiene para la iglesia. Yo miro a un Esteban que por fuera lo estaban apedreando, hermano. Le caían unas piedras muy hermosas, pero él estaba viendo lo que los otros terrenales no miraban. Y mientras aquellos miraban a dónde tomar una piedra para lanzársela a Esteban, Esteban decía: veo los cielos abiertos. ¿Qué estaba pasando allí? Que Esteban había profundizado en el océano de Dios. Hermano, el creyente que no profundice su vida en el océano del Espíritu de Dios, va a haber calamidades arriba. Solo va a haber noticias feas, noticias malas. Es como cuando usted prende el televisor en Canal 6, ¿verdad? Cualquier canal hoy. Desde la mañanita, que mataron a 5, que se robaron, que esto, que lo otro, que esto. Hermano, solo cosas feas. Pero cuando hay profundidad, cuando el creyente, hermano, tras de que se levanta, ¡yum!, al agua del Espíritu, ¿verdad? Es como cuando alguien se levanta en la mañana al baño, a bañarse, a estirarse. ¿Entiende? Cuando el creyente se levanta, y desde que se levanta, ya se levanta, hermano, con su, ¿me entiende?, con su disposición, con su escafandra. Desde mañanita, ¿verdad? De las 5 de la mañana, 4 de la mañana, que hora se levante, al agua del Espíritu. A ver, Señor, ¿qué me vas a revelar hoy? ¿Cuál es el misterio que hoy voy a interpretar, que voy a ver? Y comienza el Señor, hermano. Pero hay que profundizarse. Por eso fuimos llamados, fuimos redimidos para disfrutar los misterios de Dios. Por eso, hermano, para disfrutar los misterios de Dios, se necesita meterse en la esfera que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Hemos sido llamados a meternos a esa esfera, porque solamente en esa esfera podemos nosotros disfrutar de las cosas de Dios. Fíjense que hay unas cápsulas submarinas que se meten, hermano, los buzos, y tienen unos ojos, le llaman ellos, unos vidrios redondos así, unas cápsulitas. Ahí se meten dos, tres personas, y por medio de los vidrios comienzan a ver las cosas que hay afuera. Entonces, hermano, y comienzan a disfrutar de las cosas que hay en el océano, en el fondo. Nuestra escafandra, nuestro traje para profundizarnos en las aguas, porque no nos podemos meter con nuestros propios trajes, porque las aguas del Espíritu no se pueden meter, hermano, con trajes carnales, sino espirituales. Por eso, perdone que le diga, hermano, pero yo sé que usted no es así, pero un carnal no puede ver a Dios ni disfrutar las cosas de Dios, porque ese solo anda con su propio traje, y su traje se le va a encoger con solo que toque el agua de Dios. Por eso, para disfrutar los misterios del Señor, hay que meterse en Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Y hermano, el Señor lo va a profundizar, lo va a llevar por profundidades que usted ni siquiera sabe que existen, hermano. ¿Entienden? Por eso ese versículo, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que han subido al corazón de hombre. Ni que han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas. Pero ¿para quiénes? Para los que le buscan, los que le aman. Entonces, para disfrutar de este evangelio, del evangelio del Señor, se necesita a Cristo Jesús. Para disfrutar de los, hermano, de los coloridos de los peces. Qué bonitos se miran esos pececitos no en las vitrinas, ¿verdad? En las vitrinas se miran, porque como la gente no tiene para hundirse, tiene que verlos en las vitrinas. ¿Entiende?
La gente que no tiene maneras, hermano, no tiene escafandra para meterse en las aguas del Señor, tiene que oírla por la radio, las cosas que Dios hace. Otro tiene que contárselas. ¿Entiende? Otro tiene que contarle lo que es Dios para que él saber qué es Dios, porque no se mete. Por eso me gusta, hermano, me gusta la frase de los samaritanos. La samaritana llevó a los hombres que había vivido con ella y llevó a Samaria a Jesús. Bien. Y cuando lleva, porque la samaritana se le quitó la venda y le metieron, hermano, la metieron en la escafandra, en la cápsula, y la metieron a las profundidades de Dios, y comenzó a ver a Jesús como su Salvador. ¿Entiende? Comenzó a ver la belleza que tenía el reino de los cielos. Y se fue corriendo, dice, y llegó a la ciudad de Samaria y comenzó a decir: vengan, 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 vengan. En el pozo de Jacob hay un hombre que me ha dicho la verdad. Y dice que llevó toda la gente, y ahí iba aquella gente. Y allá estaba Jesús, hermano, en el pozo de Jacob. Y llega la samaritana con aquel montón de gente, como cuando llegan algunos de ustedes con un montón de invitados. Y llega samaritana, hermano, y acá el poco de gente, y ya estaba Jesús. Y comienza Jesús a hablar. Entonces las frases de ellos fueron estos. Ahora les dice: mire, mire, hermano, ahora ya no creemos solamente por tus dichos. En otras palabras, ya no necesitamos que nos digan o que nos digas quién es Jesús, porque ahora nosotros lo estamos viendo. Ahora nosotros lo estamos disfrutando. Ahora nosotros estamos escuchando su voz. Eso es lo que el Señor quiere con su vida. Que ya no se deje llevar por lo que otros dicen, sino que tenga sus propias experiencias con Dios. Que Dios le revele sus misterios a usted y que usted diga: a mí me lo ha revelado el Señor. Pero para eso tiene que meterse en Cristo y meterse en las aguas del Espíritu. Porque el océano a la orilla no revela nada. Hay que meterse adentro. Adentro está la hermosura. Adentro están las cosas bellas. Adentro está lo mejor, no afuera. Amén. Disfrutemos de los misterios de Dios. Son para nosotros, pero hay que meterse al océano. Hay que meterse a las aguas del Espíritu. ¿Quién quiere meterse a las aguas del Espíritu esta noche? Póngase de pie rapidito. Tengo 5 minutitos. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero meterme en tus aguas, Señor. Yo quiero entrar, ahondar, profundizarme en tus ríos, en tu agua, para ver, para que los misterios que tú tienes escondidos sean revelados a mi vida, y que ya no me cuenten cosas porque de repente me pueden engañar, sino que quiero ver. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, comience a pedirle al Señor que lo meta en el río de Dios, en el río del Espíritu, en el río del Espíritu. Solo en el océano se pueden ver las maravillas de Dios. Solo en el océano de Dios se pueden ver los misterios de Dios. Ahí están los misterios dispuestos a ser revelables a aquellos que se profundizan, a aquellos que tienen la osadía, a aquellos que tienen la valentía, a aquellos que tienen el deseo de Dios, el deseo de conocer a Dios, de conocer un Dios todopoderoso. Levante su voz en esta noche, porque el que tiene deseo de Dios clama a Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor lo meta, que lo meta a sus aguas,
que lo meta a las profundidades para que pueda ver las revelaciones de los misterios de Dios, como Pablo, como Juan, como Pedro, como muchos hombres que aún no están en la Biblia, pero Dios les ha revelado cosas hermosas. Así también Dios quiere revelarte a ti sus misterios. Así también el Señor quiere revelarte a ti las cosas que Él ha guardado para ti, pero para verlas, para interpretarlas, para disfrutarlas, hay que sumergirse en Dios, hay que sumergirse en el Señor, porque de otra manera no se pueden visualizar. Hay cosas escondidas que solamente se pueden visualizar cuando se buscan en los lugares secretos con Dios. Solamente Dios las puede revelar en los lugares secretos, en los lugares de privacidad con Dios. Allí Dios comienza a revelar sus misterios. Juan fue a la isla de Pasmo. No lo llevaron por casualidad. Es que Dios iba a revelar sus misterios. Dios iba a revelar cosas, hermano, que no cualquier hombre puede interpretar, sino es a través de la iluminación de Dios, la iluminación del Señor, la iluminación del Espíritu Santo, sino es a través de la revelación. Por eso hay cosas que Dios tiene guardadas para tu vida, que solamente las vas a ver y las vas a disfrutar cuando te metas con el Señor. Entre más te profundices en el Señor, más cosas hermosas disfrutarás del Señor. Entre más te metas con el Señor, amarás al Señor más, porque lo mirarás más, disfrutarás más. Cosas reveladas, hermano, para ti habrán, y esas cosas te van a sostener de pie. Esas cosas te van a hacer inamovible, porque las cosas que Dios revela son para ser inamovibles. En el nombre de Jesús. Señor, métenos en tu río. Mete nuestra vida en tu río más, Señor. Que no nos quedemos en la orilla del océano del Espíritu. Que no nos quedemos y que no nos conformemos por lo que otro nos cuenta, sino por lo que tú nos has revelado, por tus misterios escondidos que van a ser revelados, Señor, a aquellos que están introduciéndose, metiéndose en el río de Dios, en las aguas del Espíritu de Dios, en el océano de Dios. Dentro del océano hay vida. Dentro del océano hay cosas hermosas que no se pueden ver superficialmente. En el Evangelio hay cosas hermosas que no se pueden ver superficialmente. Se necesita meterse con el Señor, y el que se meta con Dios disfrutará de las cosas de Dios a plenitud. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levante sus manos en esta noche. Sumérgenos en el río de tu Espíritu. Sumerge nuestra vida. Quiero verte. Queremos verte más. Cada día más. Cada día más, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Un aplauso al Señor esta noche. Gloria a Dios. Aleluya.